El yoga, una exploración de su evolución. El yoga, antaño un conjunto heterogéneo de tradiciones espirituales, ha evolucionado hasta convertirse en una práctica globalizada con innumerables enfoques. El yoga moderno, la espiritualidad india se globaliza. Eves. A mediados del siglo XIX, los maestros indios llevaron la espiritualidad india a Occidente, predicaron los preceptos del hinduismo clásico, destacando el desarrollo personal y la autorrealización. Maestros influyentes. B. Sri Ramakrishna abogó por la tolerancia entre religiones y dio forma a la idea de servicio desinteresado. Swami Vivekananda clasificó el yoga en 4 tipos y promovió un camino integral. Sri Aurobindo creía en la divinización del mundo a través de un yoga que combinaba la tradición con el tantra. Ramana Maharshi enseñó la autoindagación como camino hacia la liberación. Nisargadatta Maharaj proporcionó una versión brillante del Jnana Yoga, enfatizando la unidad con el ser. El yoga postural, la reinvención del Hatha Yoga. A principios del siglo XX, surgió el yoga moderno en la India, centrándose en las posturas, asana. Factores influyentes. El interés occidental en la cultura física. La reinterpretación del Hatha Yoga como una práctica física nativa. La influencia de maestros innovadores como Chipigiti, T. Krishnamacharya, el abuelo del yoga moderno. Sintetizó métodos físicos indios y occidentales con el Hatha Yoga tradicional. Desarrolló secuencias dinámicas de posturas. Hizo hincapié en la respiración y la adaptación individual. Discípulos influyentes. Chei, Pontaka, Patabhi Jois, difundió el estilo dinámico de la Ashtanga Yoga. B.K.S. Iyengar se centró en la precisión y la alineación de las posturas. Indra Devi llevó el yoga a Hollywood y Europa. T.K.V. Desikachar enseñó un yoga adaptado al individuo, incluyendo el canto védico y los Yoga Sutra. El yoga contemporáneo es una cultura transnacional en constante evolución, que incorpora influencias de la tradición india, la cultura occidental y las necesidades de la sociedad moderna. Ya sea practicado por su espiritualidad o por sus beneficios físicos y mentales, el yoga continúa siendo una herramienta transformadora para millones en todo el mundo. Viaje a través del yoga. Una transformación interior. En el tapiz de la historia, el yoga ha dejado una huella indeleble, evolucionando desde sus raíces antiguas hasta las prácticas modernas que conocemos hoy. A medida que iba desgranando los capítulos de este viaje, me sumergía profundamente en su significado y sus efectos transformadores. El yoga no es simplemente un conjunto de posturas físicas, es una práctica holística que abarca la mente, el cuerpo y el espíritu. A través de la práctica de asana, pranayama, meditación y otras técnicas, podemos cultivar la conciencia, la vitalidad y la armonía interior. La experiencia personal ha sido mi guía en este recorrido. La práctica regular de yoga me ha llevado a estados de paz, claridad y conexión. He aprendido a aprovechar la respiración como una herramienta para calmar la mente y reavivar el cuerpo. La meditación me ha ayudado a centrarme en el momento presente y a liberar el estrés y la ansiedad. Las enseñanzas de los grandes maestros del yoga, como Krishnamacharya, Patabhi Jois y B.K.S. Iyengar, me han inspirado enormemente. Sus enfoques únicos han dado forma a diferentes estilos de yoga, cada uno con sus propias fortalezas y beneficios. Sin embargo, todos comparten un denominador común: el énfasis en la conciencia, la alineación y el equilibrio. La modernización del yoga ha generado tanto oportunidades como desafíos. Si bien ha hecho que esta práctica sea accesible a un público más amplio, también ha llevado a un enfoque excesivo en lo físico, alejándose de sus aspectos más espirituales. Es esencial recordar que el yoga es mucho más que ejercicios acrobáticos. Es un camino hacia la autorrealización y la liberación del sufrimiento. Los textos antiguos como los Yoga Sutra de Patanjali ofrecen una ventana a la esencia del yoga. Sus aforismos concisos encapsulan los principios y métodos de esta práctica milenaria. Al estudiar estos textos, podemos profundizar nuestra comprensión del yoga y su aplicación en nuestras vidas. A lo largo de este viaje, he aprendido que el yoga no es una meta final, sino un camino continuo de crecimiento y descubrimiento. A medida que avanzamos en esta senda, cultivamos la compasión, la gratitud y el amor por nosotros mismos y por los demás. El yoga nos transforma desde dentro hacia afuera, ayudándonos a vivir vidas más plenas, equilibradas y conscientes. El sendero del yoga, una exploración profunda. En el vacío de mi alma, he transitado el sendero del yoga, un viaje que ha transformado mi ser desde lo más profundo. El núcleo de esta práctica es una ética innata que guía nuestras acciones, armonizando nuestro ser con el mundo que nos rodea. El camino de 8 pasos de Patanjali, el Ashtanga Yoga, nos conduce a través de los reinos de la disciplina, la autorregulación y el refinamiento del cuerpo y la mente.
El pranayama, el control de la respiración, nos abre a una fuerza vital que unifica nuestro ser y despierta nuestra conciencia. A través de estas prácticas, nuestras mentes se vuelven más concentradas, nuestras meditaciones se profundizan, y la contemplación nos lleva más allá de los límites de nuestro ego. En el samadhi, la unión definitiva, experimentamos la disolución de nuestro ser individual y la fusión con la conciencia cósmica. Este viaje no es lineal, sino un proceso cíclico de purificación y refinamiento. El desapego y la práctica nos guían, impulsándonos a trascender las limitaciones de nuestro ser y a reconocer la unidad subyacente de todo lo que existe. El yoga es más que una mera práctica física, es un arte que nos enseña a vivir en armonía y conciencia. Transforma nuestro cuerpo en un templo, nuestra mente en un santuario y nuestra alma en un reflejo de lo divino. Al abrazar el yoga, hemos emprendido un viaje de autodescubrimiento y conexión con nuestro verdadero ser. En cada paso del camino, encontramos una profundidad de significado y una transformación que nos acerca a la liberación y a la plenitud de nuestro potencial humano. Introducción personal. Ali. Wei. Ali. En la profundidad de mi propia exploración espiritual, he transitado por un camino similar al descrito en el texto. Aquí comparto una reflexión personal, ampliando y profundizando en los conceptos presentados. Prácticas del Hatha Yoga. Las prácticas del Hatha Yoga se entrelazan como hilos de seda, tejiendo un lienzo de transformación física y mental. Las posturas, asana, purifican el cuerpo, fortaleciéndolo y flexibilizándolo. Las técnicas de limpieza, kriya, eliminan las toxinas, creando un espacio interno claro. Los ejercicios de respiración, pranayama, regularizan el flujo vital, permitiendo que la energía fluya libremente. Efectos transformadores. Mediante la combinación sinérgica de estas prácticas, el Hatha Yoga despierta la energía Kundalini, desbloquea los chakras, y purifica los cuerpos físico y sutil. Al hacerlo, armoniza la fuerza vital, conduce a un estado de equilibrio interior y prepara al individuo para la transformación espiritual. Conexiones con otras tradiciones. Las enseñanzas del Hatha Yoga se remontan a tiempos antiguos, entrelazándose con las filosofías del Vedanta y el budismo. El concepto de tapas, calor purificador, encuentra resonancias en el ascetismo hindú, mientras que la atención plena y la observación de la mente recuerdan a las prácticas meditativas budistas. Importancia de la guía. En este viaje de autodescubrimiento, la guía de maestros experimentados es invaluable. Sus enseñanzas proporcionan un marco de apoyo, ayudándonos a navegar por las complejidades del Hatha Yoga y a evitar posibles obstáculos. Experiencias subjetivas. La práctica del Hatha Yoga no es simplemente una serie de movimientos o técnicas. Es una experiencia profundamente personal, que despierta nuevas sensaciones, emociones y transformaciones. Podemos experimentar sentimientos de paz, alegría y conexión, junto con desafíos y luchas que nos invitan a cultivar la perseverancia y la resiliencia. Impacto transformador en la vida. Los beneficios del Hatha Yoga trascienden las esteras de nuestras prácticas. Se infiltran en nuestra vida cotidiana, mejorando nuestra salud física, reduciendo el estrés, aumentando la claridad mental y cultivando un sentido de propósito y significado. Conclusión. El Hatha Yoga es un camino transformador que nos lleva a un estado de equilibrio, armonía y conexión interna. Sus prácticas purifican, fortalecen y despiertan, preparando el terreno para una vida más plena y significativa. Yoga, un viaje hacia la unión y el autoconocimiento. El yoga, un antiguo sistema filosófico y práctico originado en la India, ofrece un camino hacia la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Esta práctica integral abarca posturas físicas, asana, técnicas de respiración, pranayama, meditación, jhana, y principios éticos, yama y niyama. Los 8 miembros del yoga. El sabio Patanjali compiló los principios del yoga en su obra clásica, los Yoga Sutra. Estos principios se organizan en 8 miembros, conocidos como los Yoganga. 1. Yama, principios éticos que guían la interacción con el mundo exterior, como la no violencia, la veracidad y la no acumulación. 2. Niyama, observancias personales que cultivan la disciplina interna, como la pureza, el contento y la austeridad. 3. Asana, posturas físicas que fortalecen y preparan el cuerpo para la meditación. 4. Pranayama, técnicas de respiración que calman la mente y controlan la energía vital. 5. Pratyahara, retirada de los sentidos hacia adentro, alejándolos de las distracciones externas. 6. Dharana, concentración en un solo punto o pensamiento. 7. Dhyana, meditación profunda en la que la mente se absorbe en el objeto de concentración. 8. Samadhi,
estado de unión completa en el que la mente se funde con el objeto de meditación. Los beneficios del yoga, el jalwas. La práctica regular del yoga ofrece innumerables beneficios, tanto a nivel físico como mental. El jalwas mejora la flexibilidad y la fuerza. Las posturas de yoga estiran y fortalecen los músculos, mejorando la movilidad y la amplitud de movimiento. Reduce el estrés y la ansiedad. El yoga calma la mente y el sistema nervioso, promoviendo la relajación y la paz interior. Mejora la salud cardiovascular. El pranayama y las posturas invertidas mejoran la circulación y la salud del corazón. Promueve una postura corporal saludable. Las posturas de yoga ayudan a corregir los desequilibrios musculares y mejoran la postura. Mejora el sueño. El yoga reduce los trastornos del sueño y promueve un sueño profundo y reparador. Aumenta la autoconciencia. El yoga fomenta la observación atenta y la introspección, lo que conduce a una mayor autoconciencia. Iniciarse en el yoga. Comenzar con el yoga es sencillo y accesible para personas de todas las edades y habilidades. Es recomendable buscar un profesor cualificado que pueda guiar la práctica y garantizar la seguridad. Pasos para iniciarse en el yoga. 1. Establece una intención. Determina por qué quieres practicar yoga y cuáles son tus objetivos. 2. Encuentra un maestro. Busca un profesor cualificado que se adapte a tus necesidades y estilo de aprendizaje. 3. Asiste a clases regulares. La práctica constante es esencial para progresar y obtener los beneficios del yoga. 4. Practica en casa. Practicar por cuenta propia complementará tus clases y te ayudará a profundizar tu comprensión. 5. Sé paciente y constante. El yoga es un viaje de autodescubrimiento que requiere paciencia y constancia. Conclusión. El yoga es una práctica transformadora que puede conducir a una mejor salud, paz interior y un mayor autoconocimiento. Al abrazar los principios y las técnicas del yoga, podemos cultivar un estado de equilibrio y armonía en todos los aspectos de nuestro ser. El yoga. Una búsqueda de la trascendencia. La vida es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento, un anhelo de encontrar nuestro verdadero ser. El yoga es una práctica ancestral que nos guía a través de este viaje, revelando la sabiduría inherente dentro de nosotros y facilitando la conexión con lo divino. El concepto de yoga abarca una amplia gama de enfoques filosóficos y prácticas tradicionales, que abarcan desde la disciplina física hasta la contemplación espiritual. En su esencia, el yoga es una senda hacia la liberación, un camino hacia la trascendencia de los apegos y las limitaciones del ego. El viaje de la liberación. Egokf. El sufrimiento humano surge de nuestra ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. A través de la práctica del yoga, cultivamos la sabiduría y el discernimiento, desentrañando las capas de ilusión y descubriendo la paz y la dicha que yacen dentro. Existen múltiples sendas yógicas, cada una con su enfoque único. Algunas se centran en el control del cuerpo y la respiración, mientras que otras enfatizan la meditación y la contemplación. Independientemente del camino elegido, todas las sendas comparten un objetivo común: la cesación del sufrimiento y la realización de la autoconciencia espiritual, el sendero de la acción. El Karma Yoga alienta la dedicación desinteresada a nuestras acciones, sin apego a los frutos. Nos recuerda que el verdadero propósito del trabajo es el crecimiento y la evolución personal, no la gratificación egoísta. El sendero del conocimiento. Disapei. El sendero Jnana Yoga promueve el estudio de las escrituras sagradas y las enseñanzas de los maestros. A través de la investigación y la reflexión, buscamos la sabiduría que disuelve la ignorancia y nos conecta con lo divino. El sendero de la devoción. El Bhakti Yoga se enfoca en el amor y la devoción a Dios. A través del canto, la danza y la adoración, nos sumergimos en un estado de éxtasis espiritual, trascendiendo el ego y uniéndonos con el amado supremo. El sendero de la integración. Bhakti. El yoga contemporáneo es una síntesis de prácticas del yoga tradicional, que combina posturas, respiración y meditación. Es un enfoque equilibrado, que cultiva la flexibilidad, la fuerza, la concentración y la paz interior. La esencia del yoga. En el corazón de todas las prácticas de yoga está el principio de la renuncia al ego. El ego es una ilusión, una máscara que oculta nuestro verdadero ser. Al renunciar al ego, nos abrimos a la experiencia de la unidad, la conexión con todo lo que es. La práctica del yoga es un camino continuo de introspección y crecimiento. A medida que profundizamos en la práctica, nuestra comprensión se expande, nuestros apegos se disuelven y experimentamos la liberación y la alegría, que han sido nuestro derecho de nacimiento desde el principio. El yoga es un viaje de regreso a casa, un regreso a la fuente de nuestro ser. Es un camino de transformación, de autorrealización y de unión con lo divino. Al abrazar la práctica del yoga, embarcamos en un viaje de trascendencia,
Un viaje que nos lleva a la paz, la felicidad y la plenitud. Una profunda exploración de la sabiduría interna. En el abrazo de la aprehensión, encontramos la materia prima de la mente y la conciencia. Los sentidos, faros que iluminan la exploración, no son simples órganos físicos, sino facultades que conectan el cuerpo sutil, un tapiz viviente de energía, con el mundo que nos rodea. A lo largo de nuestra columna vertebral, una intrincada red de chakras vibra con frecuencias únicas, cada uno un centro de poder y un símbolo de la transformación espiritual. El Sahasrara, la corona de la cabeza, es el punto de encuentro entre la conciencia individual y la universal, donde el sonido silencioso de la trascendencia resuena más allá del Om. El Ajna, el tercer ojo, guía la intuición y la sabiduría. El Vishuddha, la garganta, libera la voz de la pureza y el éxtasis. El Anahata, el corazón, late con el ritmo primordial, el sonido que no tiene origen ni fin. El Manipura, la ciudad de las joyas, arde con el fuego de la voluntad y la transformación. El Svadhisthana, el centro sacra, fluye con el agua de la emoción y el placer. El Muladhara, la raíz, conecta con la tierra y la estabilidad. La mente, una amalgama de conciencia, pensamiento y memoria, es el tejido conectivo de nuestro ser. Su constante fluctuación, una danza de ideas y emociones, se puede aquietar con la concentración y la meditación. La sabiduría, el conocimiento iluminador, es la antídota de la ignorancia, la causa raíz del sufrimiento. Es un viaje de autodescubrimiento, de liberación de las cadenas de la ilusión y la dualidad. En el abrazo de la diosa, la energía divina, encontramos la fuerza y la guía. Su aspecto feroz, Kali, representa la destrucción del ego y la revelación de la verdad. El yoga, un viaje hacia el interior del ser, ofrece el camino hacia la armonía, la paz y la trascendencia. A través de la práctica, podemos desbloquear los chakras, aquietar la mente y despertar la sabiduría latente dentro de nosotros mismos. Al abrazar la profundidad de nuestro ser, podemos desmantelar las ilusiones, trascender el sufrimiento y conectar con la esencia eterna de nuestro espíritu. Es un viaje de autodescubrimiento y sabiduría, un camino hacia la verdadera liberación.